Buenas tardes. En este video se va a mostrar el funcionamiento de nuestro circuito, el cual elaboramos en equipo, quienes somos Kevin Ponce, Jorge García, Edgar Camacho y yo, Jorge Dávila. Este circuito sería la actividad fundamental. En este caso podemos ver de este lado lo que es nuestra, se podría decir, fuente de poder. Aquí tenemos una fuente de 10 volts. Tenemos un switch que lo podemos abrir y cerrar. Tenemos unos fusibles de seguridad que la corriente máxima que puede pasar en este circuito serán 4 amperios. Tenemos la resistencia de un ohm que va a actuar como un sensor, y tenemos lo que es la resistencia variable, que en este caso es de 10 ohms. Después damos paso al amplificador de instrumentación, como podemos ver de este lado. Este se conforma de 3 amplificadores operacionales. En este caso utilizamos el 741, cada uno con sus fuentes de voltaje, el cual le dimos 15 volts y menos 15. Y los 3 deben estar acomodados de esta cierta manera. Aquí tenemos lo que son las resistencias. Con estas resistencias vamos a controlar lo que es la ganancia de este circuito. Si nosotros analizamos este circuito, nos da que es igual a ganancia por la diferencia de voltaje entre este punto y este punto, que sería la diferencia de voltaje entre voltaje 2 y voltaje 1. Que en este caso, si tenemos una ganancia de 1, la salida nos debe de dar igual a la corriente, o el voltaje en esta resistencia nos debe de dar igual en este voltaje de salida. Como podemos ver, aquí nos da 909 miliamperios, que en este caso es la corriente, y aquí vemos que nos da 910 milivolts, el cual es el mismo valor, solo que uno en amperios y uno en volts, porque si nosotros medimos el voltaje entre estos dos puntos, nos va a dar este mismo voltaje. Bueno, las resistencias pues le dimos valores para que sea igual a 1 la ganancia, y esto lo hicimos con lo que es la fórmula que se consigue al analizar este circuito de instrumentación. Luego, esta salida del circuito de instrumentación se va a conectar a un circuito con comparadores. En este caso, este fue el diseño que nosotros realizamos de los circuitos comparadores. Conectamos esta salida del amplificador de instrumentación, lo conectamos a los que son dos comparadores, como se puede mirar aquí. Entonces, estos comparadores, pues utilizamos los amplificadores operacionales 741 igual, y le dimos fuentes de voltaje de 5 volts para que sea el voltaje máximo, y de este otro lado una tierra para que sea un voltaje cero en este lado. Aquí lo que va a suceder es cuando este voltaje, el voltaje que viene de aquí, que sería el voltaje de salida, cuando este voltaje, que es el que vemos aquí, cuando este voltaje sea mayor al voltaje de aquí, lo que va a pasar es que se va a al ser mayor, lo que va a hacer es que los 5 volts que tenemos aquí van a pasar. Pero si esta es mayor al voltaje de salida, lo que va a pasar es que va a salir el voltaje de aquí, que como es una tierra, el voltaje sería igual a 0 o aproximadamente 0, debido a la simulación. Como podemos ver aquí, en este caso 910 es menor a 2 volts, por lo cual la salida será esta. Entonces la salida es la tierra, entonces sería 0 volts o aproximadamente 882 milivolts, que se acerca a ser. De este lado igual,
En este caso, pues cuando este voltaje salida, sea mayor a 1 volt, lo que va a suceder es que se va a encender. Bueno, lo que va a suceder al ser mayor pues sería que pasarían los 5 volts. Y si este voltaje es menor a pasaría la tierra. Ahora, en este caso, pues 910 es menor a 2 volts, entonces la salida es 0. Y 910 también es menor a 1 volt. Bueno, antes de explicar el completo funcionamiento, vamos a explicar el funcionamiento de este circuito. Este circuito es un amplificador diferencial y que de la misma manera que el instrumental, al analizar este circuito nos queda pues lo que es nos queda una ecuación, la cual sería que el voltaje salida, este voltaje salida, va a ser igual a la diferencia entre el voltaje en este punto y el voltaje en este punto, que sería este mismo. Bueno, entonces, las resistencias en este caso, tienen que ser iguales, estas dos resistencias, a su vez que estas dos de aquí abajo. Y este también lo alimentamos con sus fuentes de voltaje, menos 15 más 15, y utilizamos un 741. Y bueno, en este caso, como los dos voltajes en estos dos puntos son igual a 0, entonces 0 menos 0, pues va a ser el voltaje salida, entonces va a ser 0, o 2.21 milivolts, que es aproximadamente 0. Y bueno, cuando nosotros tengamos aquí un voltaje 0 y aquí un voltaje de 5, lo que va a suceder es que se va a restar 5 menos 0 y esa será la salida, que en este caso pues sería un 5 volts, que también lo podemos traducir como un voltaje alto. Bueno, y cuando esta salida sean 5 volts y esta salida sean 5 volts, lo que va a suceder es que se va a hacer la resta de 5 menos 5, lo cual nos dará el valor de 0 como salida, por lo cual el amplificador se apagará. Vamos a mostrar el funcionamiento. Esta es la resistencia variable. Lo que vamos a hacer es variarla. En este caso yo la voy a variar con el teclado para ser un poco más precisos. Y aquí vamos a poder ver cómo cambia este voltaje salida que sale del amplificador de instrumentación. Entonces vamos a proceder a cambiarlo. En este caso ahorita está en 10 ohms porque está al 100%. Vamos a ir bajándolo, acercándonos a 0. Y que es importante recordar que el amperaje máximo de este circuito es de 4 amperios. O sea que como máximo nos debe de dar lo que son 4 volts. Eso es lo que podemos tener como máximo. Entonces, vamos a proceder a cambiar. Ahí ya cambiamos a 99%. Como podemos ver, el voltaje aquí cambió. Pero como sigue sin ser mayor, ya sea a 2 o a 1 volt, pues el circuito queda de la misma manera, por lo cual no se enciende, porque aquí tenemos 0 y 0, 0 menos 0 nos da salida 0. Vamos a seguir modificando. $972, 980. Ok. En este caso llegamos a 1 volt. Como podemos ver, se tarda un poquito, pero enciende. Aquí 1 volt no es mayor a 2, por lo cual aquí el voltaje que sale es el de tierra, por lo cual aquí tenemos 0 volts o aproximadamente 882 milivolts. Pero aquí, bueno, aquí es que aquí también se pierden algunas decimales. Digamos que tal vez el valor es 1.01.
Y bueno, en este caso el valor es mayor a 1. Vamos a modificarlo para que sea más claro. Aquí está. 1.01 es mayor a 1, por lo cual el voltaje que saldrá será el de esta fuente. Saldrá este voltaje, por lo cual aquí tendremos 5 volts, que bueno, aproximadamente aquí nos sale 4.2, que pues lo tomamos como un valor alto. Entonces, en este caso aquí tenemos 5 volts y aquí 0. Entonces se realiza la resta. 5 menos 0 nos va a dar un voltaje salida de 5 volts, que sería aproximadamente, aquí nos da un valor de 1.84. Al restar, bueno, estos valores nos da esto, que lo traducimos a un voltaje alto, que así es como me lo voy a estar refiriendo. Y esto, este caso va a seguir sucediendo hasta la cantidad de 2 volts. Entonces vamos a seguir modificando. El voltaje sube, empieza a subir. Sigue subiendo. Como podemos ver, el LED sigue encendido, porque el voltaje aún no es mayor a 2. Seguimos cambiando. Ok, 1.74. Ok, aquí ya nos estamos acercando. 1.96 y aquí estamos en 2 volts. Como podemos ver, pues el LED se apagó, y la explicación va a ser, vamos a darle un poquito más aquí, a cambiar de texto para que se vea más claro el resultado. Bueno, como pudimos ver, cuando el voltaje llegó a 2, el LED se apagó. ¿Por qué? Porque en este caso 2.04 es mayor a 2, por lo cual nos da una salida de 5 volts, que aproximadamente son 4.2. Aquí también 2.04 es mayor a 1 volt, por lo cual nos da igual 5 volts o un voltaje alto, que sería este. Entonces tenemos aquí voltaje alto y voltaje alto, ¿no? Que en este caso es 4.2 y 4.12, por lo cual lo que sucede es que se realiza la resta de este voltaje, que es 4.12 menos 4.12, y eso nos da un valor del voltaje salida de 0 volts, o en este caso 2.33 milivolts, que es literalmente 0, solo que aquí se pierden algunas decimales. Y como podemos ver, se apaga y podemos seguir variando, va a seguir apagado, y así podemos darle hasta llegar al valor de 4 amperios, que como vimos en el circuito es el amperaje máximo, el cual si lo sobrepasamos si llegamos o sobrepasamos, el circuito, el fusible lo que hará es que se romperá. Aquí se ve de una mejor manera. Ya estamos a punto de llegar. Okay. Y en 4 amperios lo que va a suceder, pues bueno, aquí sucedió que se rompió lo que es el potenciómetro, pero también lo que es el fusible, lo que hace es que cuando llega a esa cantidad de 4, pues se rompe, y por lo cual pues deja abierto el circuito y sirve como protección, aquí como podemos ver. Y bueno, esto sería todo. Este sería el funcionamiento de nuestro circuito de la actividad fundamental. Y muchas gracias, y es todo.